¿Sabías que Vietnam ha encadenado 99 días, que se dice rápido, sin ningún nuevo contagio de coronavirus y con 0 muertes? Y ahora sí, ¿estamos teniendo una segunda oleada? Llevo 6 meses viviendo en Vietnam y la forma como este país ha luchado contra el virus ha sido un gran éxito. España tiene una población de 47 millones de personas y si sumamos la población de Madrid, Barcelona y Valencia, llega casi a los 6 millones. Y Vietnam tiene una población total de 95 millones de habitantes, casi el doble que España. Y solamente en Hanoi, la capital del país, donde yo vivo, son casi 7 millones. Y la pregunta es, ¿cómo se lo ha hecho Vietnam para controlar el virus? Un país que tiene frontera con China y vuelos directos desde Wuhan. Ah, por cierto, corte de pelo, adivina cuánto vale, te lo digo al final. Los primeros 2 casos aparecieron en el sur del país a finales de enero. Yo llegué un mes más tarde, el día 25 de febrero. Para aquel entonces ya habían puesto en cuarentena todo un distrito de 10.000 personas porque habían encontrado 10 casos. Habían cerrado las escuelas, cancelado los vuelos con el aeropuerto de Wuhan para posteriormente cortar todas las conexiones con China por tierra, mar y aire, y sin ninguna medida de distanciamiento social impuesta por el gobierno, algunos restaurantes, algunos negocios como restaurantes ya decidieron cerrar. Y todo esto en un país de 95 millones de personas y menos de 20 contagiados. Durante el mes de marzo los contagios subieron hasta 150 a 170 más o menos. Fue en este momento cuando se empezaron a implementar las medidas de distanciamiento social, uso de geles, máscaras, etc. Las máscaras aquí ya se usan de forma habitual debido a la contaminación, entonces eso ya está muy implantado socialmente. Como parece ser que la fuente de los contagios éramos los turistas, se dieron algunas situaciones aparentemente incómodas con algunos extranjeros. A mí no me ocurrió nada de esto, pero sí conozco a alguna persona europea que se le invitó a no entrar en el restaurante por el hecho de ser extranjero y poder llevar el virus. Del mismo modo que una amiga vietnamita que tengo se fue, creo que al mercado, con un chico europeo detrás en la moto y le dijeron que qué hacía con él, que estaba poniendo en riesgo su vida y la de los demás. No les juzguemos, nosotros posiblemente en su lugar hubiéramos hecho lo mismo y la verdad que siempre nos lo tomamos con humor. Sea como sea, a finales de marzo el gobierno decidió cerrar todas las fronteras con todos los países y poner una cuarentena de 2 semanas que finalmente se alargó a 3. Pues el corte de pelo vale 2 euros, no llega. Así que desde mitades de abril, mayo, junio y prácticamente todo julio fueron estos 99 días sin contagios locales. Todo estaba volviendo a la normalidad. Así que mientras en Europa el virus andaba por sus anchas y el número de contagiados subía por miles cada día, aquí vivíamos con relativa seguridad. Pero de repente todo cambió el 23 de julio. Se descubrió un caso y a partir de ahí los números han ido subiendo. A día de hoy, 13 de agosto, hay poco más de 900 casos y 21 muertos. No se sabe exactamente de dónde ha salido el virus. No hay una versión oficial. Se dice que algunas personas cruzaron la frontera de forma ilegal. Aún así parece ser que les han cogido, les han hecho pruebas y los test han salido negativos. Así que de momento no hay una explicación de cómo está surgiendo esta segunda oleada.